Bienvenidos a nuestra tercera clase, tercer episodio del Evangelio de Lucas. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos dado hasta esta fecha, mes de marzo del 2025. Espero que estén todos bien y compartir el PDF para recordar también el bosquejo que estábamos siguiendo en este tercer tratado teológico, escrito, decíamos, por este historiador que lo que pretende en este su primer tratado teológico, siendo el segundo el libro de los Hechos, es poner las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en un orden cronológico. Y decíamos que copiaba del Evangelio de Marcos, pero presentaba una cristología diferente a la de Marcos, en la que el primero presenta a Jesucristo como siervo, que ya hemos visto, Lucas como el Hijo del Hombre, título que ya hemos hablado algo, pero todavía no hemos entrado tanto en detalle como lo estaremos haciendo en el próximo episodio. El capítulo 19, verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en esta cristología de Lucas, él además va a recurrir a una fuente como María, madre de Jesús, y de ahí los primeros capítulos que podemos ver acerca de su niñez, algo que no está en los otros evangelios, y un documento, el documento Q, que tengo algún dato más, que hasta ahora lo mencioné así por encima, este Quelle en alemán, que significa fuente. Parece ser que fue un documento que fue compuesto en el año 60 después de Cristo, a día de hoy está perdido, así que no deja de ser esto una hipótesis o una teoría, escrito en Galilea por los primeros seguidores de Jesús y consta de 106 frases y dichos de Jesús. O sea, aquí en el documento no encontramos milagros de Jesús, sino que tiene que ver más con dichos y frases, y hoy vamos a detenernos en uno de esos dichos, esos relatos que parece ser que fueron sacados de este documento, como fue el tema de la tentación de Jesús, algo que no aparece en el Evangelio de Marcos, sí en Mateo y Lucas, que son los dos evangelistas, los dos autores que van a tomar, además de copiar de Marcos, van a tomar de este documento. Así que les voy a compartir ya el bosquejo que estábamos siguiendo. Ahí tenemos, decíamos que Lucas es el autor de los Éxodos, Mateo era el de los cinco discursos, Marcos el de los trípticos o polípticos, esos relatos, decíamos, y esas narraciones de tres, a veces de cuatro, que nos dejaban una enseñanza. Bueno, en el tema de Lucas, tenemos estos dos personajes claves, como fue Juan el Bautista y Jesús, esas similitudes, pero al mismo tiempo esa diferencia, como en Juan el Bautista vemos al Israel histórico, mientras que Jesús el Israel espiritual. Y como todo Israel espiritual, como todo pueblo de Dios, hay un éxodo que comenzó para Jesús con 12 años al dejar su familia y dedicarse ya a los negocios del Padre. El cruce, capítulo 3 tienen ahí, que estuvimos viendo también en el episodio anterior. Si el éxodo nos hablaba de cómo él rompe con su familia, además de romper también con el dinero y el templo, que eran los otros dos obstáculos para ese seguimiento. El cruce teníamos que ver, así como Israel cruzó el Mar Rojo y luego el Jordán para llegar a la conquista, a la tierra de Canaán. En el caso de Jesús, ese cruce tenía que ver con el Jordán, pero su bautismo, donde el cielo se abrió, e hicimos referencia al texto de Isaías, capítulo 64, ¿sí? Isaías 64, lo tengo por acá anotado, versículo 1, donde el Espíritu descendió y decíamos donde posiblemente él ahí terminó de completar esa identidad mesiánica. Fue clara su vocación, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hablamos de esa voz interior que él pudo experimentar y que el evangelista lo narra de esa manera. Y en el día de hoy tenemos que entrar al punto 3 que tiene que ver con el desierto. Habíamos hecho un gráfico también, tengo acá la tablet, pero no lo voy a volver a repetir. Si alguno quiere ver ese gran gráfico que un desastre, ese gráfico dibujado ahí en el iPad, lo pueden ver en el episodio anterior y, y ver ahí cómo hicimos a Jesús cruzando el cruce del Jordán y luego el desierto, y lo que nos va a quedar por delante es esa peregrinación ya al grueso
de todo el Evangelio, del capítulo 5 al 21, para llegar finalmente a esa conquista en la cruz. Se va a llevar a cabo en Jerusalén y ahí se terminará de consumar lo que es el reino de Dios para él, como él lo vino a inaugurar, y lo que va a quedar por delante es el segundo tratado teológico, que es Hechos para la Iglesia. Así que vamos a ir hoy al capítulo 4 sin más, vamos a compartir Biblia para leer acerca de la tentación de Jesús, que repito, no aparece en Marcos, sí aparece en Mateo y Lucas, posiblemente extraído del documento Q. ¿M? Algunos me preguntan a veces por el documento Q. Yo he leído algunos libros. El primero fue César Vidal, documento Q. Ahí ustedes pueden, es un libro además económico, que pueden adquirir y ver un poco cómo se fue componiendo, aunque luego no sé si él declaró, según escuché algunos, que no estaba del todo de acuerdo, pero a mí me sirvió muchísimo para poder entender cómo Mateo y Lucas sacan información y al mismo tiempo se complementan prácticamente en esos dichos que sacados de este documento hipotético que al parecer existió. Entonces, ya en el capítulo 3 ahí tenemos arriba, entonces veíamos esa identidad mesiánica: tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y ahora el mismo espíritu que descendió sobre él, el Espíritu Santo, lo va a llevar, lo va a impulsar al desierto. El Evangelio de Mateo, que es el paralelo, es muy fácil porque también es Mateo capítulo 4. El dato que va a añadir es que dice Mateo que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo, algo que aquí Lucas omite, aunque sí va a mencionar esa tentación. Ahora, sí, importante ver que ese paralelo, hay un Jordán, igual que cuando Israel cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida, o así como cruzó el Mar Rojo para luego ser llevado a ese desierto, que en el caso de Israel fueron 40 años. El evangelista va a recrear ese relato y lo va a mencionar en 40 días. Y sí, aquí aparece, perdón, también que fue tentado por el diablo, perdón, no aparece en el versículo 1 como Mateo, sí aparece aquí en Lucas capítulo 4, verso 2. Y en lugar de poner 40 años, claro, no podría poner que Jesús fue tentado 40 años, porque aproximadamente no vivió más de 30, 33, 35, dicen algunos. Bueno, ahí algunos discuten, pero no llegó a los 40 años. Y estos 40 días que aparecen aquí nos van a enseñar, o el evangelista va a dejar, al recrear ese éxodo de Israel, nos va a dejar la idea de lo que fueron las tentaciones de Jesús a lo largo de toda su vida. Y lo va a dejar registrado en tres, tanto en Mateo y Lucas. Va a haber una gran diferencia al final, en la tercera. Para Mateo la tercera tentación es en la montaña. Para Lucas la tercera tentación es en Jerusalén, en el pináculo del templo. Entonces voy a terminar como conclusión por qué esa diferencia, a pesar de que ambos están tomando el mismo documento Q. Entonces, en esta tentación que vamos a ver aquí, repito, algo habíamos hablado cuando vimos Marcos, que Marcos no entraba en sí en las tres tentaciones, simplemente hablaba de que Jesús fue tentado, pero no entraba en detalles como en las tres tentaciones, que es lo que se va a copiar del documento Q. ¿Ok? Sí, Marcos habló de esa tentación del desierto, pero no habló de las tres tentaciones que vamos a ver. En el caso de Lucas, el orden va a ser: la primera tentación en el desierto, la segunda tentación en la montaña y la tercera tentación en el pináculo del templo, lo que es en Jerusalén. Entonces, las tres tentaciones es lo que va a ser tomado de Q, sobre todo los dichos. Entonces, lo que vamos a ver es que estos 40 días, repito, van a resumir lo que fueron todas las tentaciones de Jesús. En las tres tentaciones vamos a ver lo que pudo ser ese mal encarnado principalmente en personas. O sea, las tres tentaciones que vamos a ver, Jesús las sufrió viniendo de personas. En el caso de Judas, de Pedro, de los fariseos, vamos a ver cómo eran personas a las que él estaba expuesto, y venía ese tipo de tentación que, a diferencia del Israel del desierto, Jesús sí pudo superar. Él, como el Israel histórico, sí venció esas tentaciones. Israel fracasó en el desierto, pero nos va a dejar la enseñanza para que nosotros, como ese Israel histórico,
ese grupo de 12 también simbólico del que ya hemos hablado en otros episodios, otro evangelio, podamos vencer la tentación. El gran tema hoy va a ser ese, o sea, cuando nosotros en ese éxodo, en ese peregrinaje seamos tentados, bueno, ¿dónde está la clave para poder vencer esa tentación? Entonces mi propósito hoy es analizar, vamos a leer el relato, ver las tres tentaciones y terminar viendo esa cosa, cómo puedo yo hoy vencer esa tentación, que según Santiago capítulo 1, cuando uno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, sino que el mal está en la propia concupiscencia del ser humano. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo que las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, o sea, todo lo malo ¿de dónde nace? Del corazón del ser humano. Y en esa concupiscencia, en ese corazón que necesita diariamente ser transformado de Dios, ahí nace ese mal, que en el caso de Jesús va a ser encarnado en personas externas a él. Vamos a terminar viendo al menos un par de ejemplos, el caso de Judas y de Pedro. Pero bueno, ¿qué es lo que la tentación de Jesús me enseña a mí una vez que crucé ese río, que entendí mi identidad, la vocación a la que fui llamado, que decíamos en el episodio anterior, qué gran día ese, cuando entendemos esa vocación, ese llamado, que en ese seguimiento a Jesús, bueno, hay una tarea concreta que fui llamado a hacer, qué gran día, pero en esa peregrinación rumbo a la conquista no estaremos exento de pruebas o tentaciones. Y ese es el desierto. El desierto siempre en la vida está muy relacionado con ese periodo de tentación, de prueba, podemos ver también en otros relatos, y aquí comenzaría una vez que el Espíritu lo lleva al desierto, la actividad de Jesús, porque ya el próximo día vamos a entrar en el capítulo 4 en esa sinagoga, en el 4 a partir del versículo 16 cuando él vuelve a Nazaret y ya ahí el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para y va a comenzar ahí su ministerio mesiánico. Entonces, como hice el otro día, quiero mostrarles que Lucas toma del profeta Isaías en muchos de los textos y en el caso del desierto voy a leer el capítulo 63, Isaías capítulo 63, y ya vamos directamente al texto de Lucas. Pero miren lo que dice. Bueno, el versículo 10 viene diciendo que Israel se rebeló y entristeció al Espíritu Santo, por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Pero miren lo que dice a partir del 11. Voy a leer el 11 al 14, porque lo que Lucas también me va a mostrar es cómo el Espíritu va a estar presente en la vida de Jesús, pastoreando a Jesús, entre comillas, a lo largo de su ministerio y capacitándolo para poder vencer cada una de esas tentaciones. Dice, pero se acordó de los días de la antigüedad de Moisés su siervo, ¿dónde está el que les hizo subir el mar? Acá está el subir el mar, el cruce del mar, que para Jesús fue el bautismo que hablábamos el otro día. Noten cómo sigue habiendo siempre un paralelo del éxodo del Antiguo Testamento o los éxodos que hubo en el Antiguo Testamento para también aplicarlos al ministerio de Jesús. Entonces dice, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Quién es el pastor de su rebaño? El mismo versículo explica, ¿dónde está el que puso en él su Espíritu Santo? El Espíritu pastoreó a Israel en el desierto, los hizo subir y luego los acompañó. Quien envió su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés y quien partió las aguas ante ellos, conquistando para sí renombre eterno. Él es el que los condujo por los abismos, ahí está el pastoreo, como a un caballo en el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso. Así que así como el pastor de Israel fue el Espíritu Santo, así va a suceder también con Jesús como el Israel espiritual, como el representante de ese nuevo Israel. Jesús ahora lleno de ese mismo espíritu va a cruzar el Jordán, ¿m? Va en este caso volver del Jordán una vez ya cruzado y ser llevado por el Espíritu al desierto para ser pastoreado, pero en ese pastoreo habrá 40 días de prueba, 40 días de tentación que va a ser ese mal encarnado, como decíamos, en persona
Y de ahí que Lucas va a contar este relato de una manera también muy simbólica, con muchas aplicaciones a lo que luego va a seguir narrando en los siguientes capítulos. Entonces vamos con la primera tentación. Vamos a ver qué representa la primera tentación y luego terminar con la conclusión, bueno, ¿por qué en Lucas la primera tentación es en el desierto, la segunda tentación es en la montaña y la tercera es en Jerusalén? Y para Mateo hay un cambio. La primera sí es en el desierto, pero la segunda para Mateo es en Jerusalén, en el pináculo del templo, y la tercera en la montaña. Ahí en la tercera hay una diferencia. Para Lucas, la tercera tentación es en Jerusalén, para Mateo en la montaña, y vamos a terminar con una conclusión y ver que no son necesariamente lugares geográficos, sino lugares teológicos, porque en la tercera tentación el diablo a partir de ahí se aparta de él, termina la tentación, vence Jesús la tentación, y nos va a dejar ahí la forma, la clave para que nosotros cuando somos tentados podamos también superar este obstáculo. Entonces dice el texto: no comió nada en aquellos días y fueron cumplidos y tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, acá está el mal viniendo sobre él: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Noten cómo Jesús responde con Deuteronomio, como bien tienen ahí, capítulo 8, versículo 3. Ahora, ¿qué representa esta primera tentación? Vamos a subrayarla aquí para tenerla presente. Es en el desierto y lo que le está pidiendo es: convierte las piedras en pan. El pan es vida. El pan es vida, es el alimento para que el hombre pueda vivir. Lo que el mal, lo que el diablo le va a proponer es que Jesús renuncie a entregar su vida, ¿m? Que renuncie a morir. ¿M? Entonces, primera tentación, y esto lo vamos a ver, repito, esta tentación lo vamos a ver encarnada en otros pasajes, en personas. ¿No? Cuando Pedro le va a decir, me adelanto un poquitito, lo va a comenzar a reconvenir de: no, el Mesías no puede morir, y Jesús le va a decir: apártate de mí, Satanás. Vamos a verlo en el capítulo 20 o 22 para ser más exacto. Entonces, la primera tentación tiene que ver con que Jesús renuncia a su entrega, a dar su vida. Primera tentación. Y Jesús lo va a vencer. Va a llegar finalmente a esa conquista en la muerte. Entonces, la primera tentación, Pam, igual a entrega, vida. Jesús la va a superar a lo largo, repito, de todo su ministerio. Segunda tentación, lo lleva a una altura, a un monte, y le muestra todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo: a ti te daré tu autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo doy la quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, otra vez con Biblia en mano, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Deuteronomio 6, 13. Segunda tentación, lo lleva a la montaña, arriba, a la altura. Vamos a ver también que no son lugares geográficos, sino lugares teológicos. ¿Qué se le está pidiendo? ¿Qué se le está proponiendo aquí a Jesús? Que renuncie al servicio, algo que él vino a hacer. El Hijo del Hombre, vimos en Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Entonces lo que se le está pidiendo acá no es que los demás te sirvan, que vengan a servirte, te doy los reinos. Le está pidiendo que renuncie a esa ideología de Jesús que tenía de servir, de entrega a los demás, al prójimo, para que sea él el servido. Poquitito en la línea de la literatura apocalíptica que hemos hablado del Hijo del Hombre, donde se esperaba que las naciones vengan a Sion y sirvan a los escogidos. Esa pelea, disputa de quién sería el mayor, que también hablamos en el primer episodio, de quién se sentará a la derecha, a la izquierda. Bueno, Jesús, yo te lo entrego, dice el diablo, si postrado me adorares. Y también es una tentación que Jesús va a tener que superar en el resto de capítulos. En más de una ocasión quisieron hacerlo rey, ¿no? Hosana, Hosana, le gritaron en la entrada a Jerusalén. Al final, y cuando querían hacerlo rey, Jesús se iba para otro lado, porque al final, y ahí vemos cómo este mal se encarnaba en esas declaraciones de personas que tal vez sin saberlo
eran declaraciones satánicas, diabólicas, toda intención que no nace de un espíritu producto de ese toque de Dios, de la voluntad de Dios, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es satánico, es diabólico. Y Jesús tuvo que superar este tipo de tentación y Lucas lo relata de esta manera, lo elabora, lo recrea de esta manera. Versículo 9, tercera, Jerusalén, pináculo del templo. Noten, tercera en Jerusalén. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, ahí le menciona, le tergiversa un texto, y Jesús termina respondiendo con Deuteronomio 6:16, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Primera tentación, Pam, repito, tiene que ver con que Jesús renuncie a su vida, que renuncie a entregar su vida. Segunda tentación, los reinos, ahí en la montaña, en la altura, que Jesús renuncie a su ideología de servicio. Tercera tentación, en el pináculo del templo en Jerusalén, que Jesús renuncie a confiar en Dios. Échate, Él enviará, ¿no? Él enviará a sus ángeles. Tergiversa un texto ahí, Jesús responde, no pondrás a prueba, no tentarás al Señor tu Dios, según la Reina Valera 1960. Entonces, la tercera tiene que ver con eso, cómo le pide que renuncie, que dude de esa confianza que el Mesías tendría que depositar en todo momento en el Padre, en Dios. Entonces dice que cuando el diablo acabó toda tentación, en la tercera se apartó de él por algún tiempo. Se aparta de él por algún tiempo porque luego, repito, Jesús va a comenzar su ministerio, versículo 14, ahí en Galilea, en Nazaret, de donde era oriundo, pero vemos aquí que esa tentación se apartó de él por algún tiempo y podemos verla, ese por algún tiempo, como al final, como decía recién, en el capítulo Lucas 22:3 aparece otra vez esa idea, cómo el mal se encarna, repito, va a seguir siendo tentado en los siguientes capítulos, pero por ejemplo acá en Judas, dice entonces Satanás entró en Judas, llamó a Iscariote, el cual era uno de los 12, y acá vemos, ¿no? El cual fue y habló, o sea, cómo Judas fue un instrumento de Satanás para poder entregarle. Y luego unos versículos, capítulo 22, verso 31, lo que vemos aquí es cuando Pedro, por ejemplo, aquí lo que vemos de Pedro, acá está la primera tentación. Eh, ¿No? Cuando Pedro dice, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte y cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos, pero sabemos que Pedro le va a negar. Y otra vez, Jesús menciona a Satanás, cómo Satanás se aparta por un tiempo y ese tiempo Lucas lo lleva a la noche en la que Jesús fue entregado. Pero repito, fue tentado otra vez Pedro en capítulos anteriores, comienza a reconvenirle y apártate de mí, Satanás, le dice Jesús. Pero quiere reconvenirle, primera tentación, y convierte las piedras en pan, el pan es entrega vida, y Pedro le va a decir, estoy hablando unos capítulos más atrás, no vas a ir a la cruz, yo voy a dar la vida por ti y demás, no, apártate de mí. Lo mismo que va a decir aquí en los evangelios, sobre todo en Mateo, va a mencionar literalmente el apártate de mí, pero Satanás se aparta por un tiempo y Lucas salta al final a esa noche en la que él fue entregado, y ahí vemos, ¿no? Como todo este capítulo o esta porción está hablando de esa última noche. Ahora, volvemos al 4 para poder ver, ustedes luego tienen esa tarea de buscar esos otros momentos donde Jesús fue tentado. Y repito, un mal que se personifica en personas, un mal que se encarna en líderes religiosos, en endemoniados, que también hubo uno, vimos en Marcos, creo, Jesús Nazareno, hijo de Dios, esa tentación de hacer de Jesús un líder político nacionalista, una cosmovisión muy local, pero cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cuál es la gran enseñanza aquí que nos deja? Si vamos a Mateo capítulo 4, noten que la tercera tentación, vamos a ver Mateo 4:1, es todo lo mismo. La primera tentación es en el desierto, la tentación del pan, pero la segunda ya lo lleva a la santa ciudad, Jerusalén. Noten que cambia con Lucas.
Lucas la segunda es en la montaña. Mateo, la segunda es en Jerusalén. Y la tercera para Mateo es en el monte alto, en la montaña. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué la tercera? Porque acá en la tercera se termina, el diablo lo dejó. En la tercera lo dejó, en, en Lucas dice que se apartó de él. La enseñanza es que en la tercera se termina la tentación, es como que es la victoria. Ya en la tercera se lleva a cabo la victoria. Para Mateo, la victoria se obtiene cuando la tentación no se encuentra en la montaña, en un monte alto. Y la montaña no es un lugar geográfico. La montaña, recuerden que Mateo es el evangelio dirigido a las comunidades cristianas judías de aquel entonces. Y para el judío, si vamos al Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo, la montaña es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, donde Dios se revela a los suyos. La montaña es el lugar, podemos ver, hay un montón de textos, tendremos que ir al Antiguo Testamento. La montaña es el lugar donde Dios le revela la ley a Moisés, donde Abraham también se encontró con Dios, donde Elías tuvo también un encuentro con Dios, Elías, donde hizo descender fuego del cielo. Entonces siempre todo eso tiene que ver con montaña. Para el judío, para el hebreo, la montaña es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Y la enseñanza para Mateo, o la enseñanza que nos deja Mateo, es que el momento de tentación, ya sea que venga la tentación para que renunciemos a esa entrega, que al final el Evangelio es entrega, ya sea que la tentación sea para servir, o sea, que nos muestre que yo necesito ser servido en lugar de servir, renunciar a esa ideología de servicio, o ya sea esa confianza en Dios cuando venga la tentación y me haga dudar de lo que está escrito, de lo que Dios dice en su palabra. Bueno, que la tentación siempre me encuentre en el monte, me encuentre fundado en Dios, fundamentado. ¿M? Que la tentación me encuentre en el lugar donde Dios se revela, ahí, fundado en Dios. Sin embargo, en Lucas, que va a ser dirigido a otro destinatario. Claro, Jerusalén no es tampoco, es un lugar geográfico, pero en este relato la idea que intenta transmitir es más teológico. Sión es el lugar desde donde Dios envía salvación. Por eso, si vamos a Lucas y comenzamos a ver relatos que ocurren en Sión, en Jerusalén, el monte de la transfiguración, yo tengo aquí anotados algunos, pero bueno, la idea sería que ustedes lo hagan con sus propias, que al ir leyendo el Evangelio de Lucas, vean cada vez que el evangelista hace mención a Sión, a Jerusalén, bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Y como si en la montaña, el sermón de la montaña, que repito, es un lugar, lo vimos creo que cuando vimos el discurso del sermón del monte, en Lucas, ese mismo sermón Jesús no lo da en la montaña, lo da en una llanura. Pero entonces, ¿quién se equivocó? Ninguno, solamente son lugares teológicos. La montaña es el ámbito de Dios, el ámbito del Espíritu. Bueno, que la tentación te encuentre ahí, lleno del Espíritu, en el ámbito de Dios. Mientras que Lucas te va a decir, no, no, que la tentación te encuentre en el lugar donde Dios envía salvación. Hay aquí acontecimientos que yo tengo en la transfiguración, el último viaje de Jesús, el más importante, también fue a Jerusalén. En Jerusalén aparecen acontecimientos salvíficos, encuentros con personas que Lucas se detiene a decir esto sucedió en Jerusalén. Y lo que podemos ver al final es que tanto Mateo como Lucas, el punto es que en esa peregrinación o previo a esa peregrinación en ese desierto al que estamos haciendo referencia, la tentación nos tiene que encontrar fundamentados, firmemente asentados en Dios. Entonces de ahí ese juego ese relato que aparece en Marcos, o sea, vamos a poner esa porción de Marcos donde simplemente dice que Jesús fue tentado por 40 días, pero tanto Mateo como Lucas toman de un documento Q y digamos hacen una teología que apunta también a su idea teológica, a ese hilo de pensamiento que quieren presentar en este tratado teológico. Entonces,
aplicando un poquitito. Hay un espíritu que nos va a pastorear a nosotros en el desierto, así como leímos en Isaías capítulo 64, versículo 11 al 14, cómo Israel fue incrédulo, rebelde, contradictor, a pesar de haber tenido ese espíritu que los llevó y los guió durante el desierto esos 40 años. Bueno, así Jesús fue pastoreado por el espíritu, ya no 40 años, juega con el número 40, 40 días, y a diferencia de Israel, Jesús venció. ¿Dónde está la clave para vencer? Porque al final Jesús viene a ser un representante del Israel espiritual. El Mesías, habíamos dicho, es un título colectivo que nos incluye a todos aquellos que estamos en él. Entonces, la próxima vez que de tu concupiscencia seas atraído o seducido, recordemos siempre que la tentación no es pecado. El punto está cuando uno cede a la tentación. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, va a decir el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. Entonces, en esa tentación, lo importante es que te encuentre en el lugar correcto, ya sea para Mateo, en el monte, en la montaña, en ese lugar alto, en el ámbito de Dios, en el ámbito del Espíritu, que la tentación me encuentre lleno de Dios, lleno del Espíritu, o para Lucas, que la tentación me encuentre en Sión, en Jerusalén, el lugar desde donde Dios envía salvación, socorro. ¿Mm? A veces nosotros la palabra salvación solamente la entendemos como me muero y me voy con el Señor. No, salvación es liberación, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando los salmistas clamaban por salvación, lo que clamaban era por una liberación, ya sea de una enfermedad, de un ataque del enemigo. Devuélveme el gozo de tu salvación, oró el salmista en el capítulo 51 de ese salmo. Entonces, que en ese momento de tentación, el socorro, digamos, la salvación, solo puede venir de Dios. Si uno quiere vencer la tentación por su propia cuenta, al final es como que está luchando consigo mismo, porque al final esas malas intenciones, esos malos deseos, nacen del propio corazón. Sin embargo, hay un espíritu que nos va a pastorear y nos va a llevar a esa peregrinación donde enfrentaremos este tipo de enemigos, este tipo de obstáculos, y de ahí podemos, en Sión, en Jerusalén, podemos encontrar la salvación. Así que en el capítulo 22 de Lucas, para ir cerrando, el texto, repito, va a decir que Satanás se apartó de él por un tiempo, pero a partir del capítulo 24 verso 1 ya va a comenzar ese último tramo donde el mal va a ser personificado en, sobre todo en Judas, que mencionamos antes, en sacerdotes, en principales, como que va a poner ya toda su operación al servicio del mal para poder ahora entregarlo, ¿no? El 22:31 creo que lo leímos también, caso de Simón, y Jesús venció y llegó a la cruz y murió y completó su éxodo para luego resucitar. Y nos deja ese modelo. La próxima vez que seas tentado, los próximos minutos que seas tentado, bueno, recordá que la clave para poder vencer, que te encuentre en el lugar correcto, lleno de Dios, que te encuentre pidiendo ayuda al único que puede librarnos de ahí, y de esa manera, en ese éxodo que hemos comenzado, en el cual entendimos al cruzar, vamos a volver a poner el bosquejo, al cruzar ese Jordán, al cruzar el Mar Rojo, bueno, ahora en el desierto, en ese sinónimo de tentación, vamos a comenzar una peregrinación rumbo a la conquista, rumbo a Canaán, pero el desierto resume en la vida de Jesús lo que fueron sus tentaciones a lo largo de esos 40 días, 33, 35 años para Jesús, pero cómo él venció en todo momento. Y nos deja a nosotros esa enseñanza del evangelista, que bueno es cuando nos encuentra ahí, lleno de Dios, pidiendo socorro y la palabra siempre en mano, porque al final es como que esas tentaciones que Jesús experimenta, con la palabra, Jesús no las echa fuera en el nombre de Jesús, sino como que las educa. ¿Mm? Es un Jesús educando ese tipo de tentaciones, transformándolas en algo bueno, y cómo
le pide que renuncie a su entrega, pero él les va a decir, no, 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 tiene que haber una entrega, le va a pedir que renuncie a una ideología de servicio, no voy a servir. Es como que Jesús está educando, pero claro, educando ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a entender, el evangelista lo deja así, la manera en la cual nosotros también tenemos que peregrinar. Así que aquí cerramos con esto. Nos va a quedar por delante ahora el... A ver, les voy a volver, como tengo un par de minutos, vamos a volver a compartir el gráfico, aunque sea estos últimos minutos, para volver, así se pueden situar. Vamos a volver, van a volver a ver una pantalla negra ahora, en un segundo, y ya con esto cerramos. Para los que no vieron el episodio anterior, este pedazo de gráfico que un desastre el gráfico este. Pero a ver, si me sale acá, tengo que cerrar en un segundo que cierro el PowerPoint. Acá vamos a poner aquí. Tenemos esto. Ok, ahí va. Ahora van a ver seguro pantalla negra. En negro, pantalla en negro, pero ahí va a salir un momento. Volvemos a repetir el gráfico para ya decirles, ahí estamos. Decíamos que acá teníamos a Jesús, ¿vale? Tenemos a Jesús, tenemos al Israel, eh, el Israel espiritual, que comenzó ese éxodo con 12 años, en la cual él rompe con lo familiar y con todo aquello que vendría a ser un obstáculo, el cruce, el cruce, el bautismo en el que él va a tener ahora su clara o va a terminar de confirmar su identidad mesiánica y lo que hemos visto hoy tiene que ver con el desierto. Vamos a poner el desierto así y aquí vamos a anotar para que nos quede hoy el número 40 que viene a resumir el periodo de tentación en su vida y cómo él lo superó. Ahora, ¿ya dónde vamos a entrar el próximo día? Vamos a entrar en esa peregrinación, ¿vale? Tenemos esa peregrinación donde el Espíritu del Señor que está pastoreando, que viene y que nunca dejó de pastorear a Jesús, a ese mismo Espíritu del Señor está sobre él por cuanto lo ha ungido para. Su conquista va a ser su muerte en la cruz con su resurrección y ascensión, pero ahora nos vamos a tener que detener aquí, en qué sucedió el capítulo 5 al 21 a lo largo de todo su ministerio. Y como en su ministerio, aquí vamos a ver el 19:10 en toda su dimensión, capítulo 19 verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, este es el gráfico con el que estamos trabajando. Ahí tienen el punto uno, punto 2. A ver, nos anotamos y cerramos ya. Tenemos en el bosquejo punto uno, punto 2, punto 3, próximo día punto 4 y finalmente el punto 5 que estaremos viendo. Ok, así que ahí les queda para ustedes. Los espero entonces en el próximo episodio, ya será el cuarto y veremos el cuarto y quinto, veremos algo de esa, cómo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la sexta y última ya estaremos hablando algo más de lo que fue su muerte, esa conquista y su resurrección. Les mando un abrazo grande, que estén llevando bien este nuevo año y que cualquier pregunta que tengan, bueno, acá estoy para poder ayudarlos, que disfruten en la lectura y que puedan la próxima vez que sean tentados, no que se acuerden de mí, sino que se acuerden de eso, de esta enseñanza, que la tentación te encuentre siempre lleno de Dios ahí en el monte o en el lugar donde puedas solicitar ese socorro, esa salvación, ese auxilio. Abrazo grande para todos. Chao.